Bueno, pues regresamos en esta transmisión en vivo. Agradezco al vocero del gobierno de Guanajuato, Enrique Avilés, que nos llame para fijar postura acerca de lo que se ha planteado aquí y del tema de la ciudad de los niños, que desde luego nos ha pues atrapado la atención por lo que es el conjunto de testimonios, de informaciones, de lo que se ha dicho y se sabe al respecto de lo que ocurre dentro de este albergue o estos albergues que tienen lugar en Guanajuato y Michoacán, dirigidos por Pedro Gutiérrez Farías, el sacerdote. Bueno, las investigaciones y las presentaciones públicas y periodísticas que se conocen del tema, pero desde luego está muy notablemente la sentencia en primera instancia de la jueza Carla Macías, que ha sido un punto detonador muy importante para seguir de cerca lo que ocurre en este lugar. Hablamos de lo que nos pareció, Enrique, una postura endeble del gobierno de Guanajuato, que no parece querer entrarle al tema, acorde a la declaración que retransmitimos de la voz del gobernador Márquez, y supongo, Enrique, que de eso querrás hablar esta mañana, y así que bienvenido, buenos días, te escuchamos. Antes que nada, muy buenos días, Carmen, muchísimas gracias por la oportunidad. Déjame primero decirte que el DIF estatal es quien tiene el control absoluto del albergue. Se tomó el control desde los primeros días del mes de julio, bien lo has mencionado, después de esa notificación de sentencia por la jueza novena de distrito. Se toma el control y se inicia un análisis médico y psicológico de cada uno de los pequeños, de las niñas, de los niños y adolescentes que están en el albergue denominado como la ciudad de los niños. Se hace una revisión puntual y gracias a ello nos permite tener información fidedigna de cuáles son las lesiones, los daños físicos o los abusos que se hayan perpetrado por el padre o por alguno de sus trabajadores. En un trabajo transversal, Carmen, se coordina con la Procuraduría para que sean ellos, que es la autoridad correspondiente, quien inicie las investigaciones y abra las carpetas necesarias. Quiero puntualizar, Carmen, que también hay comunicación con la Procuraduría General de la República. Es decir, en cuanto sale esta notificación de sentencia, nosotros tomamos el control total y le pedimos a todos y cada uno de los trabajadores, empleados del padre e incluso el padre, que tenían que dejar las instalaciones a cargo del DIF estatal. Y es de la única forma, Carmen, en donde puedes tener versiones reales de cada uno de los daños, afectaciones, insisto, ya sean físicas o psicológicas. Estamos hablando de 57 adolescentes, Carmen, niñas, niños, que cada uno de ellos está dando una versión, hoy te puedo decir, real de los hechos, de cómo vivieron y de cómo fueron tratados en este albergue, Carmen. Enrique Avilés, importantísimo lo que nos dices, te lo aprecio. Dinos, Enrique Avilés, como parte del gobierno de Guanajuato que nos está, solicitando este espacio, que con gusto damos, evidentemente es muy importante escuchar lo que tenga que decir. Dinos, Enrique, una vez que tomaron el control del albergue, una vez que han hecho los estudios médicos y psicológicos necesarios, una vez que han recabado durante todos estos días o semanas información directa de los niños, niñas, adolescentes que están ahí, ¿qué se han encontrado? ¿Qué han oído y qué han sabido y qué han podido constatar en directo de lo que ha ocurrido dentro de ese albergue? Te lo voy a compartir con mucho gusto. Hablamos de 7 casos en particular, en donde ha habido lesiones. Hay 2 pequeños que tienen golpes en uno de sus ojos. Y esto es un dato que merece la pena comentar, Carmen, porque de forma inicial ellos habían dicho que se habían golpeado con una puerta. Fíjate, estos son casos muy delicados. Uh-huh. No hemos encontrado hasta el momento indicios de un abuso o violación, que esto es importante también compartirlo. Más bien han sido agresiones físicas, y los temas más delicados, te digo, han sido niños con lesiones, un pequeñito con una quemadura, y una niña que acepta y dice incluso que hubo tocamiento. Esta es la información que ha levantado el DIF. Y el DIF, ¿qué hace? Turna cada uno de estos casos a la Procuraduría
para que ellos abran las carpetas y se encuentren a los responsables, Carmen, de cada uno de estos abusos, porque es algo que no se va a permitir. No podemos comparar este caso con el caso de Mamá Rosa, no queremos que llegue a una situación tan delicada como lo que se vivió, en donde se hablaba ya de un tráfico incluso de personas. Aquí se tiene el control por parte del DIF, se están haciendo las investigaciones para que cada responsable esté en donde tiene que estar, en la cárcel. No vamos a permitir ningún abuso sobre ningún niño, ninguna niña, ni ningún adolescente. Por eso se tomó el control al 100%, salieron todos y cada uno de los trabajadores del padre y se han respetado los protocolos de la sana estancia con actividades, esparcimiento, educación, y se hizo un trabajo puntual para acondicionar el lugar de la mejor forma posible, pintura, aseo, alimentos, en fin, todo. Pero lo más importante era tener el control para que entonces sí, cada uno de los pequeñitos, de las pequeñitas, pudiera sentir esa confianza y no tener miedo de declarar que habían sido víctimas de algún abuso. Estás hablando en este momento de 57 adolescentes. ¿Hay 67. También niños menores de edad? 67 entre adolescentes, niñas y niños. ¿67 o 57? 67. 67 entre niños, niñas y adolescentes. ¿En qué rangos de edades? Estamos hablando de pequeñitos desde 3 hasta 17 años. De 3 a 17 años en ese rango de edades. ¿De qué fecha estamos hablando? ¿En qué momento el DIF tomó el control de este albergue? El DIF toma el control el día 13 de julio. 13 de julio. ¿Cuándo se notificó la sentencia de la jueza? El día 12. Día 12, y en el momento en que se notifica, al día siguiente nosotros entramos, se hace un acuerdo, se llega con las autoridades, es decir, con el padre y con sus trabajadores, y se les dice, señores, tienen que darle el control al 100% al DIF, porque hoy traen una sentencia que ha sido notificada por la jueza novena de distrito, Carlos. Si tomaron el control el 13 de julio y estamos a 26 de julio, quiere decir que han pasado 12, 13 días de que ustedes tomaron el control de esa manera. Es un tiempo relativamente corto, estarás de acuerdo, para poder tener testimonios en términos psicológicos finales. Lo que pueden tener son acercamientos al tema, porque en 12 o 13 días un proceso de esta naturaleza probablemente requiera mayor profundidad y mayor amplitud. Esto que nos cuentas puede ser el inicio de algo mucho más grave, evidentemente. Lo acabas de decir y no pude ver. Esa es una de las prioridades, Carmen. Darle la confianza a cada uno de los efectos para que puedan expresarse sin temor alguno. Si fueron víctimas. Cada caso es particular. No podemos hacer un estudio general. Cada uno de ellos tiene que ser atendido de manera particular con un psiquiatra que los atienda, que los valore y que busque la manera de obtener las declaraciones fidedignas. Ese es el primer escenario que tenemos que hacer. Por eso, cuando se toma el control, lo primero que hacemos es una valoración médica y empezar con el trabajo de la valoración psicológica de cada uno y cada una de las pequeñitas, para entonces en un trabajo transversal en donde participa no solo el DIF, sino deporte, la Secretaría de Educación y la propia Procuraduría, en un trabajo que nos permita, primero, darles realmente un espacio digno, Carmen, en donde se sientan a gusto, en donde puedan convivir, en donde se sientan tranquilos. Y luego se hace el trabajo puntual, el análisis psicológico. Insisto, Carmen, tú lo has dicho, es el inicio, porque no es un trabajo fácil, Carmen, son pequeñitos que tienen que sentir toda la confianza para poder acusar a quien les haya hecho algún abuso. Y además, en ese momento, levantar las investigaciones y abrir las carpetas que sean necesarias para encontrar y detener a los responsables de cualquier abuso contra los menores. Enrique Avilés, del gobierno de Guanajuato, nos hablas en este momento del corte de caja, digámoslo así, que puedes compartir esta mañana,
de 7 casos, de estos 67 adolescentes, niños y niñas de un rango entre 3 y 17 años, han identificado 7 casos, de los cuales son lesiones y agresiones físicas. Narras que hay niños que hablan de, bueno, que muestran golpes en los ojos, que en un primer momento dijeron que había sido golpes que se habían dado con la puerta. Con una puerta, sí. Pero después cambiaron su versión, ¿o cómo fue? Es lo que te digo, con este avance que se tiene y la intervención del DIF y de los médicos en la valoración física y luego los especialistas en la valoración psicológica, se obtuvieron las versiones contundentes en donde dicen, pues fue un golpe, no fue un accidente, ¿no? ¿Dijeron entonces, los niños quién los golpeó? Los trabajadores, ellos acusan a algunos de los empleados del padre. Es importante, hasta el momento no hay una acusación directa por parte de algunos de los menores en contra del padre. Hasta el momento, insisto, estamos seguros de que con este avance que se tiene con cada uno de los niños en el análisis psicológico, pues lo que salga se tendrá que perseguir, insisto, y se tendrá que detener y tendrá que pagar quien haya cometido algún abuso contra los pequeños. Aquí no hay protección para nadie, solamente para los pequeños. Mencionaste, Enrique Avilés, vocero del gobierno de Guanajuato, el caso de una niña que narró tocamientos. Es correcto. ¿Esa niña qué edad tiene? Es una niña de 12 años, me parece. Sí, 12 años. Bueno, lo que tenemos aquí, digamos, de lo que ustedes pueden reportar, de lo que ha sucedido del 13 de julio a la fecha donde el DIF toma el control del albergue, es el reporte de estas dimensiones, reconociendo que son procesos que no se pueden terminar en 12 o 13 días, como aquí lo compartimos ambos. Tú dices, Enrique Avilés, no se puede o no queremos, creo que fue la palabra que usaste, no queremos que se compare este caso con el caso de Mama Rosa. Claro. No con lo que tú dices, que es una parte incipiente de lo que ustedes pueden informar, sino con otros testimonios, con otras informaciones, incluyendo el contenido de la propia sentencia de la jueza que ha detonado este caso, la atención pública nacional de este caso. Bueno, pues lo que hoy se puede leer, por ejemplo, en el diario La Jornada con Emir Olivares Alonso, lo que hemos podido oír en Zona Franca, recuperando el contenido de la sentencia, lo que ha dicho la gente de Redim, lo que han dicho otras organizaciones, lo que tú nos narras que ha podido constatar el DIF es grave, porque 7 niños agredidos físicamente es grave, o una niña con tocamientos es grave, pero la dimensión que tiene todo lo demás habla de que el gobierno de Guanajuato pues va tarde y lento, para decirlo claro. Mira, el DIF tiene que hacer revisiones periódicas en todos los albergues, eso es un hecho. Lamentablemente son controles que se deben de implementar de manera periódica, pero mira, acabo de citar 2 ejemplos particulares de 2 pequeños que tenían golpes en los ojos y que decían que se habían pegado con una puerta. O sea, es decir, se necesita tener el control al 100% como lo tenemos ahora para poder tener certidumbre en las declaraciones de cada uno de los pequeños. Yo no diría que vamos tarde, Carmen. Yo creo que es importante que con base en estas denuncias el DIF hizo una intervención expedita, rápida y eficaz. Y hoy se tiene el control, insisto, al 100% de este albergue de la Ciudad de los Niños y se están haciendo las investigaciones y los estudios, insisto, tanto médicos como psicológicos, para determinar quién ha sufrido abuso y entonces proceder con todo el peso de la ley, Carmen, en contra de quien lo haya hecho. Enrique Avilés, en este preciso momento a las 10 de la mañana con 2 estará empezando, como nos narró el director de Redim, que es la Red por los Derechos de la Infancia en México, una conferencia, una transmisión y una conferencia donde se está asumiendo una postura pública frente a las autoridades federales, frente a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí las ONGs, los especialistas en derechos de los niños están planteando que la PGR debe atraer totalmente el caso de la Ciudad de los Niños. Incluso han anunciado o que están por pedir o ya pidieron medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esa gravedad ven las cosas y por eso están anunciando esta mañana pues esta atracción de la PGR y la intervención de la CID. ¿Qué dice el gobierno de Guanajuato? Nosotros estamos en comunicación con la Procuraduría General de la República, abiertos
si es necesario que la Procuraduría traiga el caso, nosotros tenemos toda la disposición. Insisto, Carmen, lo más importante aquí es cuidar de las niñas y de los niños. Y lo más importante aquí, Carmen, es si hay responsable, todo el peso de la ley contra ellos. Eso es definitivo. Es algo que no se puede permitir. Yo tengo hijos, Carmen, y esto es algo que lastima, que duele, y no lo vamos a permitir. En las informaciones periodísticas y de ONGs, Enrique, ¿habrán leído ustedes como gobierno también que se ha hablado incluso de que en la historia de Ciudad de los Niños hay testimonios o informaciones o indicios de que pudo haber adopciones irregulares que podrían haberse relacionado con gente que llevó niños de aquí a Estados Unidos y Canadá? ¿Sobre eso qué dice el gobierno de Guanajuato? Nosotros tenemos, así, insisto, una investigación puntual en cada uno de los pequeños. Sé, porque así me lo ha informado la Procuraduría, que hay una investigación directa por el tema de esta adopción, en donde algunos niños llevan los apellidos del padre, y obviamente, pues esto, si no tiene un proceso que lo avale, pues es un delito. Y habrá una responsabilidad, y también hay una investigación en ese sentido. Aquí de estos pequeños, de estas niñas, de estos 67 menores que están en el albergue, se están haciendo un reconocimiento primero, también que esto es importante compartir, Carmen, para conocer su origen, para saber si tienen familiares, para saber cuál fue el proceso en el que llegaron. Es lamentable, pero déjame decirte que mientras he estado el DIF, llegó una familia a visitar uno de los niños ahí en el albergue, y con el único propósito de irlo a ver el domingo para ver cómo estaba, y lo dejaron. O sea, esos hechos son realmente lamentables. ¿Y lo dejaron? Entonces, ¿no lo dejaron? ¿Qué pasó con él? Se quedó en el albergue. No, tampoco, a ver, ¿cómo? Este caso no te entendí, Enrique Avilés, perdón. ¿Cómo fue este caso en particular? Un domingo o un sábado llegó una familia a preguntar por su hijo al albergue, que querían verlo, que querían estar con él. Lo vieron y se despidieron, como si fuera una visita a un internado, ¿no? Estos son casos que se tienen que revisar puntualmente, Carmen. A ver, desde origen, ¿cuál es el tema de sus actas de nacimiento? ¿Cómo están registrados? Si son de Guanajuato, o son extranjeros, o son de algún otro estado. Eso se está haciendo porque tampoco había toda la información documentada, y eso implica trabajo, Carmen. Y eso es también lo que se está haciendo, te digo, en este trabajo transversal, en donde están participando diferentes autoridades, la Procuraduría, el propio DIF, la Secretaría de Educación, la Comisión del Deporte, para atenderlos y para no soltar cada uno de los casos y obtener la mayor información posible que nos permita actuar de la manera correcta. Dime una cosa, Enrique, de los 67 adolescentes, niños y niñas entre 3 y 17 que actualmente están en el albergue, hay que decir que esto lleva 20 años ahí, o sea, no sabemos cuántos niños y niñas que ya crecieron, pues hayan estado en situaciones que deben ser ahora esclarecidas, pero en este momento estamos hablando de estos 67 adolescentes, niños y niñas. ¿Cuántos de esos llevan los apellidos del padre Gutiérrez Farías? No tengo el dato exacto, sé que lo puedo corroborar con las autoridades correspondientes para podértelo proporcionar, pero sí sé que hay casos en donde algunos llevan los apellidos del padre, es decir, la tutela completa, ¿no? Y eso se tiene que investigar y ver cómo se realizó ese trámite, que, insisto, no es fácil, una adopción, y menos el poder hacer ante un registro, pues, el cambio de apellidos de un infante, ¿no? Déjame pedir los datos puntuales para no errar en la información y decirte exactamente cuántos de los 67 llevan los apellidos del padre. Del padre. Nos debes ese dato, Enrique Avilés, entonces. Claro que sí, yo te lo
comparto en unos minutos. Tú dices, no queremos que se compare este caso con el caso de Mama Rosa, pero con la pena, Enrique. Este es un punto de conexión ineludible porque Mama Rosa le puso el apellido a los niños y niñas durante años, sus apellidos, y bueno, pues tuvimos a muchos niños y niñas. Tenemos hoy, no sabemos cuántos Verduzco, que es el apellido de ella, y no sabemos ahora cuántos con apellidos Gutiérrez Farías. Eso es un tema que desde luego también es algo que conecta con un tipo de comportamiento, con un tipo de situación que evidentemente se asocia a lo sucedido con Mama Rosa, que en este caso se le declaró inimputable. ¿Qué dirías tú si se declara inimputable al padre Gutiérrez Farías, por ejemplo, por adelantarnos a los asuntos? Pues lo que se tiene que hacer es fijar responsabilidades. Lo primero que necesitamos saber es si hay, cómo se realizó. Porque, insisto, Carmen, yo lo que sé, porque así me ha informado la propia Procuraduría, es que se están haciendo las investigaciones sobre estas. Ya me pasaron el dato y te lo comparto. Son 9 pequeñitos que llevan el apellido del padre. 9 niños. Entonces, de los se actuales. está haciendo la investigación sobre cada uno de estos casos para saber cómo fue el procedimiento y cómo el registro da los apellidos o la tutela al padre de esa manera, ¿no? Estos 9 niños, ¿son 9 niños? ¿Cuántas niñas y niños? ¿Tienes el dato? Sí, ya lo tengo. 9 de los 67 llevan los apellidos del padre. ¿Niños y niñas? Niños y niñas. ¿Que legalmente son hijos de este padre, este sacerdote? Es correcto. Pues eso desde luego también tiene que saberse en qué momento fueron acreditadas estas adopciones y esta serie de situaciones que desde luego obligan a identificar quiénes son esas niñas y niños, cómo se dio el proceso de adopción y demás. Es parte de lo que se está en este momento preguntando. Es parte de la investigación que se está haciendo, Carmen, muy puntual de la situación de cada una y cada uno de estos pequeñitos para conocer su origen, quiénes son sus padres, si son, insisto, del estado de Guanajuato o son de algún estado vecino, cómo llegaron a este albergue. Eso son información muy importante que se está recabando y que vamos a ir compartiendo. Insisto, Carmen, aquí es muy importante hablar de esta vinculación que hay con la Procuraduría del Estado, pero también hay comunicación directa con la Procuraduría General de la República. Esperaremos lo que ocurre en esta conferencia de prensa, Carmen, y lo que sí también merece la pena destacar es que estamos en la mejor disposición de que se finque, así de sencillo, la responsabilidad con cualquiera que haya cometido un abuso. Y si es necesario que la Procuraduría General de la República lleve el caso y el procedimiento, nosotros estamos en la mejor disposición. Hoy, insisto, se tiene el control al 100% del albergue. Tenemos una evaluación permanente de cada una de estas pequeñitas y pequeñitos. ¿Prefiere el gobierno de Guanajuato que atraiga el caso a la PGR? Mira, no es de preferir, es lo que sea conveniente. Nosotros estamos haciendo un trabajo puntual, estamos haciendo un trabajo, insisto, transversal, en donde la Procuraduría le da seguimiento y está abriendo carpetas en cada uno de los casos que se requiera. Entonces, si la Procuraduría General de la República considera que es necesario que se atraiga el caso, nosotros estamos en la mejor disposición de participar. No hay prófugos aquí, Carmen, todos están perfectamente ubicados, el padre, sus empleados, las madres, no hay nadie que se haya intentado escapar, los tenemos perfectamente ubicados. Eso es importante decirlo, y estamos en la disposición de lo que diga la Procuraduría General de la República, pero aquí estamos trabajando de manera puntual en cada uno de ellos. ¿No está el padre, las monjas y los empleados dentro del albergue, supongo? No. Todos, el padre y todas las personas que trabajan ahí salieron desde el día 13 de julio, cuando el DIF tomó el control absoluto, total del albergue, y empezaron todas las mejoras. Nosotros entramos el día 12 y empezamos con todas las mejoras desde pintura, desde arreglar temas de cocina, los cuartos, las camas, en fin, hacer un espacio de intimismo, ¿no? Es decir, ¿han modificado la escena de lo que ha ocurrido? Bueno, yo lo que tenemos que buscar aquí, Carmen, es generar el mejor entorno de convivencia. Entonces, ¿se tuvieron que hacer mejoras? Por supuesto que se tuvieron que hacer mejoras. Se pintaron las instalaciones,
se acondicionó de una mejor forma el área del comedor, la propia cocina, obviamente las habitaciones, los dormitorios de estos pequeñitas y pequeñitos también han tenido mejoras, porque, insisto, lo más importante es generar ese entorno en donde ellos se sientan bien y recordar, Carmen, que este entorno, este espacio, nos permite tener mucho más confianza, darles mucho más confianza a los pequeñitos para que puedan denunciar sin miedo en caso de que hayan sido víctimas de algún abuso. Enrique Avilés, bueno, este es un tema importantísimo. Nadie se negaría a que se mejoren las condiciones de estancia de los menores, pero tratándose de un asunto que puede derivar en una investigación criminal, pues supongo que habrán tomado videos, fotografías, registros de cómo estaba antes. Sí, claro, tenemos registro puntual del antes y el después. ¿Y cómo estaba antes? Fotos, fichas, todo. Se levanta información puntual de cuáles eran las condiciones en el momento que entramos y cuáles han sido las modificaciones que se han hecho para mejorar el entorno de estos pequeñitos ahí en la ciudad de Los Niños. ¿Y cómo estaba antes, Enrique? Bueno, obviamente había descuidos, no estaba apegado a una pintura actual, ¿no? Estaba desgastada, no se veía tampoco una propiedad abandonada, es importante decir. La cocina, por ejemplo, no estaba en las mejores condiciones, se hizo unas adaptaciones y se limpió perfectamente. Algunos colchones, por ejemplo, Carmen, no estaban en una condición nuevos, ya estaban muy gastados y también se hicieron los cambios, ¿no? ¿Cuánto dinero gastaron en la remodelación? Pues no tengo el dato, también lo puedo pedir al DIF para que nos diga exactamente cuánto fue el gasto que tiene que incluir. Aquí es importante hablar de la participación de los propios voluntarios o el voluntariado del DIF, porque ellos pues son prácticamente quienes se suman a estos trabajos y eso permite hacerlo de una manera muy rápida en cuanto a pintura, en cuanto a adaptar y corregir algunos detalles que no son graves, y eso nos permite tener pues una inversión que no sea fuerte, pero sí que sea eficiente. ¿Encontraron, Enrique Avilés, algo que se conozca o parezca un lugar de castigo, algún lugar que especialmente les haya llamado la atención sobre lo que podría haber sido utilizado para encerrar a los niños o castigarlos adicionalmente a los golpes físicos? No, fíjate que no, realmente los principales daños, insisto, era una falta de pintura, se veía muy desgastada la propiedad, el acondicionamiento básico de estos, renovar algunos colchones, el acondicionar perfectamente la cocina, pero todas las instalaciones están abiertas, no encontramos nada que pudiera, por ejemplo, cadenas o cuartos completamente cerrados, no, todo está abierto, las habitaciones tienen ventanas, muchas de estas ventanas incluso se cambiaron porque había algunos vidrios que estaban rotos, cambiaron, pero no encontramos así, si me dijeras un cuarto que fuera cerrado como para castigo o tortura, no encontramos nada. Bueno, Enrique Avilés, esto que estás contando desde luego es muy importante. Todas las fotografías, videos o elementos que ustedes pudieron haber recabado previamente a estas modificaciones y remodelación del albergue, ¿en dónde quedan registrados? ¿En qué procedimiento legal quedan registrados? Quien hace el levantamiento puntual, Carmen, es el DIF. Quien lleva el registro puntual es el DIF. Quien tiene el primer contacto para la revisión médica y psicológica es el DIF. Y de ahí se van turnando las autoridades correspondientes, como puede ser la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. ¿La Procuraduría tiene todos esos elementos hoy? Porque vuelvo a decir, aquí estamos hablando de algo que debería derivar en una investigación, desde luego penal o criminal incluso. Sí, claro. Nosotros tenemos y estamos abiertos a cualquier información que se solicite, cualquier dato que tengamos que aportar para apoyar las investigaciones, tenemos todo. Te comparto, es importante también decirte, estos 67 niños y niñas son 48 hombres y 19 mujeres. 48 hombres y 19 mujeres, es el dato. Mujeres.
48 hombres y 19 mujeres. ¿Tienen bueno, me dijiste el rango de edad? El rango de edad te dije de 3 a 17, más o menos. Déjame, algo que es importante, Carmen, cada uno de estos pequeñitos hoy pues ya tiene una ficha mucho más importante, que eso también permite avanzar en las investigaciones. Y insisto, en el caso de que sea necesario y haya alguna denuncia, de inmediato interviene la Procuraduría para abrir la carpeta y hacer los procedimientos apegados a la ley. Enrique Avilés, vocero del gobierno de Guanajuato. Bueno, esta llamada que nos haces y que desde luego recibimos con enorme interés, porque es importantísimo saber qué está diciendo y planteando el gobierno de Guanajuato, en buena medida, supongo, deriva de nuestros propios comentarios críticos al gobernador Márquez. El momento en donde el gobernador Márquez declara lo que aquí retransmitimos con Arnoldo, pues tiene que ver con un gobernador que le están preguntando el tema y que en algún momento él dice, bueno, esta es una sentencia que apenas está en una fase de primera instancia y además se trata de una asociación civil, ¿cómo nos vamos a meter? Decía el gobernador en el momento en que le preguntaban. Mira, con base en esta denuncia y sobre todo lo que aporta la jueza, es cuando se toman estas medidas de intervenir al 100%. Aquí, y este es un punto fundamental, no podemos hablar de ningún encubrimiento porque no existe. Aquí está toda la apertura para la investigación. Así como soy de claro y abierto contigo, te estoy puntualizando cada uno de los casos que hasta el momento han sido reportados. No hay encubrimiento, tenemos perfectamente ubicados a todos los trabajadores, al propio padre. Estamos en comunicación con la Procuraduría General de la República y con toda la apertura. Eso es importante decirlo, ¿no? Con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revisado el caso, tenemos coordinación con ellos, entonces se está actuando. Y eso es lo más importante, Carmen, actuar. Hace un momento dijiste, oye, que lo siento que el gobierno va lento en este tema. Nosotros actuamos en el momento en que existió la denuncia y este señalamiento puntual por parte de la juez. ¿Nunca antes, Enrique Avilés, habían tenido noticia de estas denuncias o quejas en el albergue? ¿Como gobierno? Como tal, no. ¿No habían tenido referencia sobre declaraciones de organizaciones gubernamentales, algún trabajo periodístico previo? Mira, aquí es un tema bien delicado y tú sabes que no se puede proceder si no hay una denuncia. Y eso es fundamental. Por eso lo más importante aquí es ganar la confianza y con estos estudios que se está haciendo a cada uno de los pequeñitos para obtener la mayor información posible y en caso de que sea necesario hacer la denuncia correspondiente y llevar el proceso. Pero lo más importante que necesitamos, es decir, nosotros no podemos ni crear ni señalar culpables si no tenemos los elementos. Y eso es una parte fundamental. Respetamos mucho la opinión de estas asociaciones. No es una opinión, El tema, Enrique, no es que es opinión, son testimonios. Pero si nosotros no tenemos la denuncia y las pruebas contundentes, Carmen, no se trata tampoco de crear culpables. Se trata de generar el mejor entorno para estos pequeños y, insisto, si hay responsables, que los hay, de abusos, tendrán que estar en la cárcel. Así de sencillo. ¿Tienes, Enrique Avilés, los datos de a quién se referían los chicos, por lo pronto, casos que nos mencionas de agresiones físicas? ¿Ellos dijeron con nombre y apellido quién los agredía físicamente? Esto ya lo tiene la Procuraduría de Justicia del Estado. Uh-huh. Ya están haciendo las investigaciones, la generación de las carpetas. Y obviamente pues es una información y nombres y datos que yo no pudiera compartir, Carmen, porque están en un proceso. Pues Enrique Avilés, estemos en contacto si te parece, estaremos siguiendo de cerca la conferencia de la que ya nos adelantó el director de Redim, que está ocurriendo precisamente en estos momentos y en donde se está planteando a la PGR que atraiga el caso a la Comisión Interamericana que pues dicte medidas cautelares y a una intervención del más alto nivel respecto a lo que pues se denuncia sobre la ciudad de los niños con sede en Guanajuato. Hay un albergue hermano de en Michoacán, ¿está ahí el padre?
Sí, tengo entendido que sí, hay un responsable en el albergue de Michoacán. Nosotros solamente asumimos la parte que nos toca en el estado, pero sí sabemos que hay otro albergue. Me dijiste que está ubicado el padre Gutiérrez Farías. ¿Está en el albergue de Michoacán? Está en el albergue de Michoacán, es correcto. El padre Gutiérrez Farías está en el albergue de Michoacán. Las monjas y los empleados están en el albergue. ¿Todos esos se transfirieron al albergue de Michoacán? Tengo entendido que sí, aunque algunos fueron también a domicilios particulares en el propio municipio, pero todos están perfectamente ubicados. Específicamente, Gutiérrez Farías sí se encuentra en el albergue Ciudad de los Niños en Michoacán. Sí, él de forma inicial dijo que se iba a trasladar a este albergue. Insisto, por la información que me comparte la Procuraduría, sabemos que está en el albergue y también se traslada en algunas ocasiones al municipio de Salamanca, pero están ubicados. Al municipio de Salamanca, pero no tiene contacto con los niños de Salamanca. Ninguno. Tú dices, en términos de ubicación, está perfectamente ubicable si es que se requiere su participación en el proceso. Bueno, es obvio que se requiere su participación en los procesos. Es que eso es lo más importante, Carmen. O sea, si hay abusos, hay culpables. Y si hay culpables, tienen que pagar y tienen que estar en la cárcel. Pues de eso estamos hablando, Enrique Avilés. Estaremos al pendiente y en comunicación, si me lo permites. Vamos a retomar un fragmento de la conferencia que en este momento de la mañana está teniendo lugar y que se está transmitiendo vía internet. Gracias, Enrique. Estamos al habla. Gracias, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio. Buenos días, Redim, en esta conferencia.